Bueno, el propósito de este video es mostrar qué es la regla de la palanca inversa y cómo se puede calcular la cantidad de fases cuando se tiene un material o una aleación con dos fases con diferente composición. Bien, en primer lugar habría que señalar que la regla de la palanca se aplica en áreas o zonas de los diagramas de fases o de equilibrio donde hay dos fases. Por ejemplo, en el diagrama que tenemos en la parte inferior, tenemos una fase de color amarillo líquida y una fase también amarilla de fase sólido. Bien. Sin embargo, tenemos aquí en la parte media una área o zona donde hay dos fases, no hay una sola fase. Entonces, resulta que dependiendo de la temperatura, en primer lugar, a pesar de que existen dos fases, la composición de cada una de las fases va a ir cambiando a medida que cambie la temperatura. Pero por otro lado, va a cambiar también la cantidad que hay de cada una de estas fases. Bien, en este caso en concreto, lo que podemos decir es que hay una fase sólida y líquida. Y por un lado, tienen diferentes composiciones. A pesar de que la aleación puede tener una composición original, CO, las fases sólidas y líquidos tienen una composición diferente. En este caso, la composición del líquido tiene menor composición del elemento de la aleación y la fase sólida tiene más elementos de una aleación. Bien. Para calcular entonces precisamente la cantidad de cada una de estas, o sea, en este caso, cuando yo tengo digamos, una aleación de una composición C0, C sub índice 0, vamos a hacer un ejemplo después. Resulta que, de alguna manera, a esta temperatura T sub índice 0, de alguna manera, va a tener un líquido y vamos a tener un sólido que va a estar dado precisamente la composición de ellos por los límites de esta zona de dos fases. Y entonces el límite precisamente con el líquido es la composición Cl, que es menor que CO, y por otro lado tenemos la composición del sólido C subíndice S, que es mayor que CO por algún lado. Entonces podemos establecer una palanca o una sub y baja, por decirlo así. Y entonces yo voy a poner mi sub y baja aquí con un punto de aquí de giro, que va a estar donde está la composición original, de un lado donde está la composición del caso líquido, y por otro lado vamos a ver la composición del sólido. Y le vamos a asociar precisamente un brazo que corresponde al líquido, y por el lado derecho vamos a asociar un brazo del sólido. Bien. Y entonces, como nosotros tenemos las cantidades de cada uno, podemos calcular la cantidad, repito, la cantidad en masa o en peso que hay de cada una de las fases. O sea, hay dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Bien, entonces, si yo quiero calcular la cantidad en fracción de líquido, va a ser más que el brazo contrario. Si es de líquido, va a ser el brazo contrario, que va a ser el del sólido. Entre la longitud de la palanca va a ser todo esto. Bien, básicamente, entonces el brazo contrario para calcular el del líquido va a ser el brazo del sólido, es este. Y entonces eso va a ser igual a C subíndice S menos C subíndice 0, que es lo que tenemos en el numerador. Y la longitud de la palanca va a ser C subíndice S menos C subíndice L, que vamos a tener esto. Bien, y por otro lado vamos a tener si queremos nosotros conocer la cantidad del sólido, va a ser igual, o sea, el sólido, vamos a tener que calcular el brazo contrario, que sería el del líquido, entre la longitud de la palanca. El brazo contrario, que sería el líquido, sería precisamente C subíndice 0 menos CL, básicamente en el numerador, y en el denominador la longitud sería la misma que la anterior, CS menos CL. Bien,
Ahora bien, vamos a hacer un ejemplito, ¿verdad? Dice, la regla de la palanca inversa. Se tiene una aleación de níquel-cobre que tiene 40% de níquel y que se encuentra a una temperatura de 1250 grados. Vea el esquema del diagrama cobre-níquel que muestra las fases y sus temperaturas. Bien, entonces este es el diagrama muy esquemático y solamente con los materiales, con la información, datos más básicos. Y vamos a tener aquí el eje de la temperatura, ¿verdad? Donde tenemos el punto de fusión o de solidificación del cobre, que serían 1100 grados centígrados. Y por el otro lado tenemos el níquel, que de alguna manera su punto de fusión en solidificación es de 1455 grados centígrados, ¿bien? O Celsius. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, una aleación que tenga 40%, que es lo que nos están pidiendo aquí, ¿verdad? Y que se encuentra a la temperatura de 1250. Entonces el punto es este precisamente que está aquí. Bien, entonces podemos observar que esa aleación a esa temperatura se encuentra en una zona de dos fases. Entonces hay una fase líquida y hay una fase sólida, concretamente. Y cada una de esas dos tiene diferente composición a 40% de níquel. Bien, y también hay una cantidad de masa, por decirlo, de peso, un peso de líquido y una cantidad de masa o un peso del sólido. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, de acuerdo al diagrama de fases, podemos observar que esa aleación de 40% de níquel tiene dos fases a la temperatura de 1250 grados centígrados. Si lo viéramos en una vista microscópica, podríamos ver un líquido y luego una serie de islitas que sería precisamente el sólido, que sería alfa. Entonces, vamos a ver que la aleación, a pesar de tener 40%, el sólido va a tener una cantidad diferente de níquel y el líquido va a tener otra cantidad diferente de níquel. Bien, y otra cosa es la cantidad que hay tanto de sólido, de un 100%, a la cantidad que hay de líquido. Eso va a depender obviamente de la temperatura, pero vamos a calcularlo para esta temperatura en particular. Bien. Además, de acuerdo al diagrama de fases, se observa que la fase líquida tiene 32% de níquel, o sea, C subíndice L 32. Y la fase sólida tiene 45% de níquel, o sea, C subíndice S extenuus. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, que el líquido tiene 32% de níquel y el sólido 45%, que es lo que estamos mencionando. Bien, entonces la primera pregunta es, recuerden que la aleación tiene 40, y digamos que está comprendido entre estos dos. Bien, entonces vamos a calcular la cantidad en masa, en fracción, de la fase líquida a esa temperatura. Entonces establecemos nuestra palanca, que por un lado vamos a tener en un extremo la parte líquida y en el otro extremo la fase sólida. Y en la parte media, que sería el eje donde se apoya, sería 40% de níquel, en el extremo 32% de níquel, y aquí tendríamos 45% de níquel. Ahora podemos decir que esta parte que es del líquido, este va a ser el brazo asociado al líquido, y aquí tenemos alfa y va a ser el brazo asociado a alfa. Bien, entonces un sub y baja, por decirlo así. Y entonces tenemos la longitud total precisamente del sub y baja, ¿no? O de la palanca, por decirlo así. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de líquido, podemos expresarlo como F subíndice L igual a WL, muchas veces se hace eso, y entonces va a ser igual al brazo contrario al de líquido. El brazo contrario al de líquido es el brazo de alfa, que es lo que tenemos acá, y la longitud total de la palanca, que es esto, ¿no? Que podamos a calcular ahorita a continuación. Bien, entonces vamos a tener el brazo contrario al líquido es precisamente este, que es 45 menos 40, que es lo que está en el denominador. Y por otro lado, vamos a dividirlo entre la longitud total de la palanca. La longitud total de la palanca son 45 menos 32. 45 menos 32, si hago esta operación en el denominador, voy a tener 5. En el denominador 13, el cociente es 0.38, 38%, que en porcentaje es 38%. Es decir,
El 38% de la masa de la aleación es líquida, bien, por un lado. Y ahora vamos a ver la pregunta 2. Calcule la cantidad de la fase sólida alfa a esta temperatura. La respuesta, usamos la misma palanca anterior, nada más que va a ser la fracción de alfa. Y tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el líquido, tenemos el sólido, este es el brazo del líquido, este es el brazo del sólido. El líquido está a 32, la aleación total tiene 40 y el sólido tiene 45. Y esta es la longitud total. Entonces, si queremos alfa, que es esto, el brazo contrario va a ser el del líquido, brazo del líquido, entre la longitud total de la palanca. Bien. Por otro lado, vamos a ver, entonces, que va a ser igual a brazo contrario al líquido, que va a ser precisamente el sólido, que va a ser igual a, estamos calculando el líquido, entonces va a ser vaso contrario. Vamos a tener acá 40, esto está mal. Está bien, estamos calculando precisamente aquí lo malo, lo que está incorrecto es precisamente estas letras. Este es alfa y esto es alfa. Bien, esto es alfa y esto es alfa. Y entonces lo que sucede es que vamos a tener alfa, y si yo quiero conocer alfa va a ser esto, que va a ser 40 menos 32, ¿verdad? Y el total va a ser igual a 45 menos 32. 45 menos 32. Tenemos 8 entre 13, vamos a tener 0.62, que es el 62%. Es decir, el 62% de la masa de la aleación es sólido alfa, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una aleación en donde el sólido es que es alfa, el 62% del peso total, y aquí vamos a tener el líquido, que es 38% del total, ¿bien? Que es, o sea, en cuanto a peso, es el total, ¿verdad? Pero obviamente cada uno tiene un porcentaje de níquel, cada uno de ellos. Y repito, el único error que hay es precisamente aquí es alfa y aquí es alfa, pero todo lo demás está correcto. Bien, eso es todo.